leía nuestro hermano Enrique en Lucas capítulo 17, del verso 11 al 19, es donde vamos a estar estudiando en esta mañana. Después de leer vamos a hacer una oración, pedirle al Señor que nos guíe en el estudio de su palabra. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diera gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Amado, la semana pasada terminamos el capítulo 11 de Romanos. Y esta carta a los romanos nosotros la podemos dividir en 2 grandes secciones. Precisamente el capítulo 11 se termina una primera gran sección, que es donde el apóstol Pablo nos enseña, ¿no? El Espíritu Santo, por medio del apóstol Pablo, nos enseña acerca de la obra de Jesucristo en la vida de aquellos que le hemos entregado nuestras vidas, aquellos que hemos puesto nuestra confianza en Él, lo que Él hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Y nosotros hemos puesto esa confianza en Él para el perdón de nuestros pecados y para vida eterna. Miramos en esa gran sección de esos 11 capítulos, y lo hemos estado mirando paso a paso, y hemos visto cómo la enseñanza del apóstol Pablo, de una manera muy puntual y muy clara, nos enseña las grandes verdades del Evangelio, nos enseña la condición de todos los seres humanos, la naturaleza pecaminosa en la que estamos sumidos todos los seres humanos, nos enseña la salvación de Dios por medio de su Hijo Jesucristo, que nos rescata precisamente de esa naturaleza pecaminosa, nos da una nueva vida. Básicamente, si nosotros podemos resumir la enseñanza de esos 11 capítulos, la podemos resumir en esta frase: la justificación por medio de la fe, únicamente y solamente por medio de la fe. Y la otra gran sección, o la otra mitad de esta carta de Romanos, que comienza en el capítulo 12 hasta el capítulo 16, en donde podemos decir que esos capítulos, esta enseñanza, responden a la pregunta: ¿y cómo he de vivir ahora? Como cristiano, como creyente, que han llegado a mi vida las buenas nuevas de salvación y las he abrazado, ¿cómo he de vivir ahora? En otras palabras, es la respuesta de los seres humanos que hemos puesto nuestra fe en Jesucristo, que ha derramado sus misericordias, su bondad, su amor, su benevolencia sobre nosotros, pecadores que no merecíamos la salvación. Es nuestra respuesta hacia Dios por medio de la gratitud, que es como nosotros respondemos al Señor. Y por esa razón he querido hacer una pequeña pausa, un paréntesis en esta enseñanza de Romanos. Y estuve meditando en este pasaje de Lucas, el Evangelio de Lucas, específicamente en este pasaje de los 10 leprosos que son limpiados, porque yo lo puedo mirar como una ilustración precisamente de lo que vamos a estar mirando la semana entrante, porque es la respuesta, ¿verdad? Es un pasaje muy conocido por todos nosotros. Es la respuesta de un hombre hacia la misericordia de Dios. Y si nosotros quisiéramos ponerle un título, que no acostumbramos, ¿verdad? En esta congregación, un servidor no acostumbro a ponerle títulos a los mensajes, pero pudiéramos llamarlo
esta mañana esta enseñanza, la respuesta de un hombre agradecido. Y ya el solo hecho de mencionar esa palabra, agradecimiento, estamos mencionando una virtud maravillosa, hermosa en los seres humanos. Pero al mismo tiempo, si nosotros somos honestos y sinceros, vamos a encontrar que es una virtud que realmente miramos muy poco entre los seres humanos. Si hacemos memoria nosotros, porque es lo más fácil de recordar, ¿verdad? Cuando es de otros hacia nosotros. Y si hacemos memoria primeramente de eso, cuando hemos hecho algún bien a una persona o hemos satisfacido, no sé la palabra, satisfecho las necesidades de otras personas, después nosotros miramos la dificultad de aquellas personas para poder responder en un agradecimiento hacia aquello que nosotros hemos hecho por otras personas. Pero igualmente también, y eso es lo más difícil a veces de nosotros podernos dar cuenta, cuando somos nosotros, ¿verdad?, los que fallamos en esa situación de ser agradecidos con aquellos que han hecho algo por nosotros en algún momento de la vida. Nos pasa desapercibido, no lo podemos notar, las otras personas sí lo notan, mas sin embargo podemos estar de acuerdo en esta mañana que una de las grandes cosas en las que nosotros fallamos es precisamente en esa actitud de agradecimiento por los bienes que hemos recibido en este mundo por medio de otras personas. Pero ya cuando hablamos nosotros de las cosas de Dios, cuando hablamos de Dios como el dador de las bendiciones, y es precisamente de lo que habla Romanos capítulo 12, el apóstol Pablo empieza con estas palabras diciendo: os ruego, hermanos, y luego añade: por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Cuando nosotros hablamos entonces de las bendiciones de Dios, es algo que nosotros también podemos observar y podemos notar. La gran falta de la gratitud de los seres humanos ante las grandes bendiciones que Dios tiene para con nosotros. Y al igual que el ejemplo anterior, ¿verdad?, es más fácil notar cuando otras personas están siendo no muy agradecidos con Dios por las bendiciones que han recibido, que el darnos cuenta de nuestras propias acciones que manifiestan una ingratitud hacia Dios. Pero en esta mañana, al estar meditando en este texto de Lucas, yo quisiera que nos enfocáramos en esta situación de nosotros, ¿verdad? No en lo que otros consideremos que han sido infieles o que no han tenido la suficiente actitud de agradecimiento para con Dios por las grandes bendiciones que han recibido, sino que nos enfoquemos nosotros, porque finalmente la palabra de Dios es para nosotros, para mí, para usted, y el poder darnos un repaso nosotros mismos y poder analizar y poder mirar cómo estamos nosotros respondiendo ante las grandes bendiciones y grandes misericordias que Dios ha tenido para con nosotros. El versículo 11 comienza diciendo el escritor Lucas, dice: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. ¿A qué iba Jesús a Jerusalén? Dice: yendo Jesús a Jerusalén. Cuando nosotros leemos los evangelios nos damos cuenta que el Señor Jesucristo ocasionalmente iba para Jerusalén. Algunas pocas ocasiones el Señor iba a algunos festejos, ¿verdad?, de las celebraciones del pueblo de Israel. Sin embargo, eran visitas muy, podemos decir, prácticamente a escondidas, sin darse a manifestar a las personas. Iba por unos instantes y luego se regresaba. Jesucristo tenía su centro de operaciones en el área de Galilea, que era donde Él se movía la mayor parte del tiempo. Pero esta ocasión que menciona el escritor, yendo Jesús a Jerusalén, se refiere a la última ocasión que Jesús iba para Jerusalén
y donde no iba a regresar ya más. En el capítulo 10, de aquí mismo de Lucas, capítulo 9, perdón, verso 51, podemos leer estas palabras. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, está hablando de Jesús, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Es decir, el Señor Jesucristo se propuso firmemente, con firmeza y sin titubear, ir a Jerusalén. El Señor Jesucristo sabía que esta última vez que iba a ir a Jerusalén, iba a ir a entregar su vida en la cruz del Calvario por los pecados de todos nosotros. No era algo que el Señor desconocía o algo que le ocurrió, ¿verdad? Sin que Él lo esperara. Era algo que sabía. Precisamente el Señor Jesucristo para eso había venido, a dar su vida por nosotros. Y tenía un día específico en que Él sabía que lo iba a hacer. Un versículo anterior a este que acabamos de leer, el verso 44, unos versículos anteriores, perdón, el verso 44, el Señor Jesús dijo estas palabras: y maravillándose de todas las cosas que hacía, dijo a sus discípulos: haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Entonces el Señor Jesucristo dice, yendo para Jerusalén, completamente consciente a lo que iba, a entregar su vida por todos nosotros, que hemos puesto nuestra fe en la obra que Él ha realizado en la cruz del Calvario. En ese trayecto el Señor Jesucristo, si lo podemos ver a partir del verso 9, del capítulo 9, verso 51, que acabamos de leer hasta que termina el Evangelio de Lucas, hay una serie de circunstancias y acciones, enseñanzas que hace nuestro Señor Jesucristo antes de cumplir su meta, su objetivo, a lo que Él había venido a la cruz del Calvario. Y una de ellas, y que nos relata aquí el escritor, es precisamente esta experiencia que tuvo con estos hombres. Dice el verso 12, y al entrar en la aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. 10 hombres leprosos. Todos conocemos de alguna manera, hemos escuchado esta enfermedad tan terrible de la lepra, que hoy en nuestros días pensamos que es algo que solamente podemos leer en la Escritura o que quedó en el pasado, ¿no? Pero realmente la lepra sigue vigente. Sin embargo, en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, esta enfermedad era una enfermedad temible y terrible. Era lo peor que le podía pasar a cualquier persona. Era la peor pesadilla para cualquier persona el padecer esta enfermedad tan terrible de la lepra. Entonces estos 10 hombres que llegaron con el Señor Jesucristo estaban infectados los 10 de esta terrible enfermedad de la lepra. Dice enseguida, los cuales se pararon de lejos. ¿Por qué se pararon de lejos estos 10 hombres leprosos? Estos 10 hombres leprosos conocían la palabra de Dios, conocían la ley, conocían la Escritura. Más adelante miramos que 9 de ellos eran judíos, uno de ellos era samaritano. Sin embargo, algo que los caracterizaba a los 10 es que los 10 conocían la Escritura y sabían lo que la ley mandaba acerca de aquellos que padecían la lepra, que no tenían que acercarse en determinada distancia a las personas, que tenían que permanecer lejos, marginados, no deberían de acercarse a ninguna persona. En Levíticos capítulo 13, vamos para allá por favor para leer lo que dice la palabra de Dios acerca de esta terrible enfermedad. Levíticos capítulo 13, verso 45 y 46. Y el leproso en que hubiere llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozado pregonará: inmundo, inmundo. Todo el tiempo que la llaga estuviere en él será inmundo. Estará impuro y habitará solo fuera del campamento, será su morada. Esta enfermedad era una enfermedad, aparte de terrible, de temible, era una enfermedad vergonzosa.
Una enfermedad que uno no quisiera estarla proclamando, ¿verdad? Delante de las personas. Estoy padeciendo de esta circunstancia o de esta situación. En este tiempo hay enfermedades que muchas personas no quisieran, ¿verdad? Que la gente supiera que padece determinada enfermedad, mas sin embargo la ley obligaba a estos hombres a pregonar: inmundo, inmundo. Por decir de alguna manera, no se acerquen a mí, estoy contaminado, estoy mal. Padezco de esta terrible enfermedad llamada lepra. La situación de estos hombres era una situación en extremo terrible, afligidos en gran manera, excomunicados de la sociedad, apartados de la sociedad, sin la oportunidad de ellos poder tener relación, comunión con sus seres queridos, con sus hijos, con su esposa, con su esposo, con sus padres, de poder abrazar a sus seres queridos, de poder manifestarle el amor que ellos sentían porque estaban contaminados con esta enfermedad. Lo que seguramente el autor Lucas, que es un consiervo del apóstol Pablo, que lo miramos también en el libro de los Hechos, escritor del libro de los Hechos, acompañó al apóstol Pablo en muchas de sus misiones evangelísticas. Lo que seguramente este hombre, Lucas, quiere darnos a entender a nosotros, a sus lectores, hasta aquellos que llegaran estas palabras escritas aquí, la terrible situación en la que se encontraban estas personas. En un pequeño relato de unos cuantos versículos y de una manera muy compacta, ¿verdad? Muy reducida, el Escritor nos hace ver estas grandes verdades, y si nosotros hacemos uso de nuestra imaginación, ¿verdad? Que al estar leyendo esta Escritura fue lo que yo me propuse, estar leyendo estas palabras y estar visualizando lo que estaba sucediendo cuando aquellos hombres se pararon de lejos. ¿Por qué? Porque conocían la Escritura. Sabían lo que la palabra de Dios decía acerca de ellos, que estaban marginados. Si podemos usar una palabra ahora que leímos en la carta a los Romanos, podemos decir, destituidos en ese momento de la gloria de Dios. Se pararon de lejos y dice el versículo 13 que alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Obviamente, por la distancia que había entre Jesús y aquellos hombres, ellos tuvieron que levantar la voz para poder ser escuchados más audiblemente. Sin embargo, yo creo y estoy convencido que no era la única razón por la que ellos alzaron la voz, sino que era la misma situación, la misma condición en la que ellos se encontraban, que los hacía también exclamar a gran voz su necesidad, pidiéndole al Señor que tuviera misericordia de ellos. Alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Seguramente estos hombres habían oído hablar de Jesús, de los milagros que hacía, de las maravillas, de sus enseñanzas. Y seguramente dijeron: tenemos la oportunidad, una esperanza de salir de esta condición. Es decir, que tenían cierta confianza en que aquel hombre los podía ayudar. Podemos decir hasta de alguna manera que tenían fe en que Jesús los podía librar de aquella condición tan terrible en la que ellos se encontraran. Y entonces clamaron a Dios en su angustia, en su necesidad, no solamente por la distancia, repito, sino por esa gran necesidad en la que ellos se encontraban. Por otra parte, nosotros podemos mirar, podemos entender que realmente no podían hacer otra cosa más sino clamar a Dios. Porque hay circunstancias en la vida, ¿verdad? Seguramente más de algunos de los que estamos aquí hemos experimentado situaciones en las que no podemos hacer nada más sino únicamente clamar al Señor. Decirle: Señor, ten misericordia
de mí. En el verso 14, la respuesta del Señor Jesucristo. El Señor Jesús hasta ese momento estaba observando la imagen, ¿verdad?, del cuadro que se les presentaba delante de él, aquellos 10 hombres en aquellas condiciones tan terribles. Me imagino yo con harapos. Enfermedad de la lepra era una enfermedad que llenaba de llagas el cuerpo de los seres humanos. Perdían sus dedos, de sus manos, de sus pies, aún llegaban a perder su nariz, su aspecto era deprimente. El Señor Jesucristo, observando aquel cuadro, les dice: id, mostraos a los sacerdotes. ¿Por qué le dice estas palabras el Señor Jesús a aquellos hombres? Porque en Levítico también, en el capítulo 14, del 1 al 32, hay una especificación también para los que estaban enfermos de la lepra. Ellos eran apartados durante un tiempo fuera de la ciudad, y después de cierto tiempo ellos llegaban con el sacerdote para que el sacerdote verificara si ya había desaparecido la lepra o si todavía continuaba. Entonces eran regresados por otro tiempo, pero si verificaban que ya habían sido sanados, entonces comenzaba un proceso ahora de purificación ceremonial en la que ellos tenían que someterse para ser reintegrados una vez más a la comunidad, a la comunión con el pueblo. Entonces esto nos demuestra una vez más que estos hombres, porque esto es importante que nosotros lo comprendamos, nos confirma una vez más que estos hombres conocían la palabra de Dios, porque no titubearon, ¿verdad? No dudaron y no dijeron: a ver, explícanos cómo, para qué tenemos que ir con el sacerdote, porque ellos sabían, conocían la palabra de Dios. Y aconteció, dice la segunda parte del versículo 14, que mientras iban, fueron limpiados. Esto quiere decir que el Señor Jesucristo no sanó a aquellos hombres en ese momento, instantáneamente, ¿verdad? No los tocó, porque aquí mismo en el capítulo 5, versículo 12 y 13 de aquí de Lucas, se mira la experiencia que Jesús tuvo con otro leproso que estaba en el camino, ¿verdad?, mendigando, y el Señor Jesús tuvo misericordia de él. Dice que aquel hombre le dijo: maestro, si quieres puedes limpiarme. El Señor Jesucristo dice: quiero. Lo tocó con sus manos, y en ese momento, en ese instante, aquel hombre fue sano de su enfermedad. Sin embargo, en esta situación fue diferente, muy diferente completamente. El Señor Jesús no los tocó no porque sintiera algún tipo de aversión. Ya miramos que no tenía ningún empacho, ningún impedimento para tocar a este hombre leproso y a muchos otros que se encontró en el camino. Sin embargo, a él le plació así, actuar de esta manera. Pero cuando ellos iban en el camino, si podemos imaginarnos mentalizar este cuadro, estos 10 hombres llenos de esperanza, ¿verdad?, a ver qué iba a suceder mientras ellos iban caminando con el sacerdote. Sucedió en el camino que ellos fueron sanados. Pero ¿cómo es que ellos se darían cuenta que habían sido sanados? Era una enfermedad dramática que seguramente ellos pudieron sentir en su cuerpo, mirar las evidencias, sentir internamente que algo estaba sucediendo, que no les cabía la menor duda de que Dios en ese momento los estaba sanando. Y yo me pregunto, porque aquí no especifica el escritor, pero yo me pregunto cuál habrá sido la reacción de ellos, ¿verdad?, de los 10 en su conjunto, porque dice aquí que fueron limpiados mientras iban, en plural, fueron limpiados. Los 10 hombres fueron sanados de esta terrible enfermedad. Si alguno ha padecido alguna enfermedad física, tal vez no tan grave como esta, pero una enfermedad seria, y al momento de ir con el médico y recibir la noticia de que ha sido librado de aquella enfermedad, obviamente hay un gozo, un agradecimiento, una alegría dentro de nosotros, ¿verdad? Pero ¿cuánto tiempo estos hombres habrán estado en esta situación, en esta circunstancia, separados de su familia, padeciendo el desprecio de las personas? ¿Cuánto tiempo habrán estado ahí?
De tal manera que yendo por el camino, cuando fueron sanados, tal vez aquel hombre que regresó, porque dice que uno regresó, tal vez les dijo, vamos con el maestro, vamos con aquel que nos sanó para agradecerle lo que ha hecho por nosotros. Sin embargo, aquí el escritor, la escritura nos da testimonio de que solamente uno regresó. El verso 15, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Cuando ellos estaban en angustia, necesidad, dice que alzaron la voz, diciendo, Señor, ten misericordia de mí. Ese es un grito de angustia, de necesidad, en una situación difícil, triste, en donde uno clama, ¿verdad? Ayúdame. Uno se pone a disposición completamente de aquel que puede hacer algo por nosotros. No pone uno ninguna condición, simplemente levanta uno la voz, Señor, ten misericordia de mí. Pero lo que notamos aquí, que cuando este hombre regresó, dice, volvió glorificando a Dios a gran voz. De la misma magnitud de su necesidad que él padeció. En esa misma magnitud fue su agradecimiento. De tal manera que igualmente como clamó en su necesidad, clamó también en su agradecimiento, adorando a Dios a gran voz. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Es decir, que este hombre se puso a la disposición del Señor, a sus pies, diciéndole con su actitud corporal, mi vida de aquí en adelante es tuya, puedes hacer conmigo lo que tú quieras. Miramos el reconocimiento de este hombre ex leproso en su adoración a Jesús, un reconocimiento como el Señor, reconociendo la deidad, tal vez no en una teología, ¿verdad? No sabía absolutamente, creo yo, nada de teología, pero algo le decía en su corazón que estaba en presencia de algo completamente diferente a un ser humano, más que un ser humano, de Dios mismo, reconociendo por medio, sabemos ahora, por lo que la palabra de Dios nos explica, por medio del Espíritu Santo que lo llevó a ese reconocimiento de la deidad de Jesucristo. Se postró en tierra a sus pies dándole gracias y era samaritano. Esta diferencia que hace el escritor o este añadido, esta pequeña cápsula del escritor, era samaritano, es para evidenciar, hermanos, que los otros 9 hombres que habían sido sanados eran de procedencia judía. El pueblo de Dios que hemos estudiado en los 3 últimos capítulos que estudiamos de Romanos, del 9 al 11, donde la gran mayoría del pueblo de Israel había rechazado el evangelio, habían endurecido por su propia iniciativa su corazón delante de Dios, y como los gentiles, llamados gentiles, que no eran pueblo, que no habían recibido la misericordia de Dios, estaban llenando las iglesias de aquel tiempo, recibiendo con los brazos y el corazón abierto el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En el evangelio de Lucas podemos mirar, podemos decir una simpatía de este hombre por los extranjeros, por los gentiles, por los enfermos, por los desposeídos. Pero obviamente, hermanos, no miramos o no lo podemos explicar por una bondad humana de un hombre que sentía esta simpatía por estas personas. Recordemos que todos los hombres escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo. El Señor Jesucristo mismo dijo en sus palabras, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Qué significa esta palabra? No he venido a llamar a justos,
¿Significa acaso que hay justos? Según Dios, según la justicia que pide Dios, ¿hay justos en este mundo? Por supuesto que no. La misma palabra de Dios dice que no hay justo ni aun uno. El Señor Jesús se refiere a aquellos que reconocen su necesidad. Y estos hombres, ¿cómo podían ellos negar esa gran necesidad que ellos tenían? Era evidente para ellos y para todas las personas esa gran necesidad que estos hombres tenían. Y eso es lo que el Evangelio nos habla a nosotros, que podemos decir una de las maneras en las que nosotros debemos de llegar delante de Dios es reconociendo nuestra gran necesidad de Dios. Podemos decirlo de esta manera, aunque puede sonar vil para muchos, nuestra triste condición delante de Dios. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y era samaritano. Y aquí viene la intervención de Jesús, ¿verdad? La respuesta de Jesús a lo que estaba mirando, y él dice, hace esta pregunta: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Que no tenía delante de mí 10 hombres harapientos clamando, ten misericordia de mí? ¿No tenía yo delante de mí unos hombres en una extrema necesidad? ¿Dónde están? Pregunta el Señor. ¿En dónde están? Podemos mirar en esta pregunta un tono de extrañeza, de sorpresa del Señor Jesucristo. Al ver la actitud de aquellas personas, al ver la insensibilidad de los hombres, de los seres humanos, ante las grandes bendiciones de Dios. Maravillado el Señor Jesucristo al ver la condición de los seres humanos, al ser insensibles ante estas grandes bendiciones que Dios derrama, no solamente sobre nosotros como creyentes, como cristianos, hermanos, porque Dios hace salir su sol sobre justos y sobre injustos, hace llover sobre buenos y sobre malos. Dios derrama sus bendiciones abundantemente por todos los seres humanos. Nosotros como creyentes, como cristianos, obviamente recibimos las mayores y las más grandes bendiciones de Dios. ¿En dónde estaban aquellos hombres? Seguramente el Señor Jesucristo lo sabía. Pero otra vez el maestro, ¿verdad? Miramos muchas preguntas en la carta a los romanos, retóricas. ¿De dónde aprendió el apóstol Pablo? Si no es del maestro. Y es para que nosotros reflexionemos también en dónde estarían estos hombres. Si retrocedemos un poquito en el tiempo cuando sucedió este tremendo milagro de la sanidad, en donde este hombre decidió regresar a glorificar al Señor y a postrar su vida delante de Él, estos hombres tomaron otra decisión diferente. Alejados por mucho tiempo de sus rutinas diarias, ¿verdad? Tal vez algunos de ellos habían sido tal vez negociantes exitosos, no lo sabemos. Seguramente que tenían a su familia, bueno, pues seguramente que ellos habían decidido ir a seguir con sus propias vidas. Darle seguimiento a lo que quedó pendiente, ir y disfrutar de esa nueva condición en la que ellos se encontraban. Al último le dice el Señor Jesús a este hombre, nos adelantamos un poquito, y le dice, vete. Este hombre regresó, se postró a los pies de Jesús, mas sin embargo el Señor le dice, vete. No significa que el Señor Jesús no lo quería, y con él recordamos una escritura cuando el Señor sanó a un endemoniado, el endemoniado gadareno. Como cuando este hombre fue sanado también de este terrible tormento por el que él pasaba,
Una triste situación también. Dice que cuando fue liberado, cuando fue sanado, aquel hombre quería irse con Jesús y con sus discípulos. Y el Señor Jesucristo le dice, vete con los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. El Señor Jesucristo le estaba diciendo a este hombre, vete. Aquel hombre había hecho un compromiso firme con el Señor. Se había comprometido con el Señor Jesucristo de una manera personal. Podía continuar con su vida. La diferencia que para él, a partir de ese momento, no había otra cosa más importante que una persona. Aquel que lo había sacado de esa miseria. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Si alguno ama más a padre, madre, hermano, hijos, hijas, tierras, casas que a mí, no es digno de ser mi discípulo. Significa que Dios quiere que nos desentendamos de todos nuestros seres queridos y de nuestros quehaceres. Lo que significa es que el Señor quiere, para la gloria de Él y para bendición de nosotros, que pongamos siempre nosotros en primer lugar a Dios, al Señor. Amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todo tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. Esa era la gran diferencia. Estas personas que aquellos habían decidido ir a disfrutar de su nueva condición, lejos de Dios. Habían recibido una gran bendición externa, una sanidad física externa en sus cuerpos. Sin embargo, seguían perdidos en sus delitos y en sus pecados. El verso 18 dice el Señor, no hubo quien volviese y diese gloria a Dios. Y una vez más añade, sino este extranjero. Podemos mirar aquí muchas coincidencias en estas 10 personas, muchas cosas que los identifican. Los 10 hombres conocían la ley de Dios, eran conocedores de la palabra de Dios. Los 10 tenían una necesidad muy grande en sus vidas. Los 10 clamaron al Señor por misericordia, los 10 fueron sanados. ¿Cuál es la diferencia? Es una y que hace perdón la redundancia, que hace la gran diferencia. Que solamente uno se volvió. ¿Qué podemos nosotros aprender de este relato tan interesante? ¿Qué podemos nosotros percibir si nosotros creemos que esta es la palabra de Dios para nosotros, para sus hijos y aún para aquellos que están en ese proceso de ser convencidos por la palabra del Señor para que se vuelvan a Él? Al comenzar esta enseñanza, yo les decía a ustedes que es muy fácil darnos cuenta y poder decir, fulano de tal, fulana de tal es una persona muy desagradecida con Dios porque no camina como yo creo que debería de estar caminando. Sin embargo, lo más difícil es mirar cómo estamos caminando nosotros. Y si de algo nos sirve este texto es para que nosotros nos demos una repasada de pies a cabeza y miremos cómo estamos nosotros en nuestra gratitud a Dios. Porque les decía al principio también, el Evangelio se divide por 2 grandes partes, la doctrina, la teología de lo que nos explica, lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, y luego también las implicaciones de esa enseñanza, de aquella experiencia que nosotros hemos recibido por medio de la gracia y de la misericordia de Dios. ¿Cómo respondemos nosotros ante estas grandes misericordias? Lucas nos presenta 10 hombres literalmente enfermos,
de lepra. Sin embargo, estoy convencido también de lo que este hombre quiere ilustrar a nosotros. Es el pecado que nos carcome igual que la lepra, que nos separa de cierta manera de nuestros seres queridos, de la sociedad en la que nosotros vivimos. Esta lepra, esta enfermedad que nos separa, lo más importante, de una comunión con Dios, que nos impide a nosotros la gran bendición de poder tener un acercamiento con el Señor. Entonces seguramente que el escritor, teniendo en mente también a la iglesia, para que nosotros miremos cómo estamos respondiendo por lo que Dios ha hecho en nosotros. Si repetimos una vez más el capítulo 12 de Romanos, por eso podemos entender las frases que utiliza el apóstol Pablo: os ruego, hermanos. Una súplica de otro creyente, de otro cristiano, que el Señor Jesucristo había derramado también toda su misericordia sobre él. Os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios. Estábamos nosotros perdidos, y eso lo repetimos. A veces yo me imagino, creo que estoy en lo correcto, que algunos han de decir: otra vez va a repetir esa frase, estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, estábamos muertos, ¿verdad? Necesitábamos, a veces nuestra triste condición, pero la pregunta es: ¿ya lo comprendimos en el corazón? El Espíritu Santo lo grabó dentro de lo más profundo de nuestro corazón, de tal manera que somos conscientes de nuestra situación, como lo eran estos hombres. Tenemos que recordar la triste condición en la que nosotros estábamos y cómo llegamos delante del Señor en necesidad. Yo no sé a cuál. Era la primera que estaba por delante, porque no sabíamos mucho o no sabíamos nada de teología, no sabíamos que necesitábamos venir con fe al Señor, no sabíamos nada de eso, que necesitábamos un nuevo nacimiento. Sabíamos que teníamos necesidad. Algunos tenían adicciones, teníamos adicciones, esclavizados a diferentes pecados distintos en los que todos los seres humanos andamos, y en un momento dado el Señor en su misericordia permitió que nosotros nos sintiésemos cansados de aquello, como si tuviésemos un costal pesado en nuestros hombros y comenzáramos a sentir esa carga, de tal manera que llegamos nosotros delante de Dios y le decimos: Señor, tal vez utilizamos palabras diferentes, pero la petición es la misma: Señor, ten misericordia de nosotros, ten misericordia de mí. La pregunta es: ¿cómo nosotros estamos respondiéndole a Dios? Segunda de Corintios capítulo 5, verso 15, dice así: y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. El Señor Jesús, hermanos, no nos pide que abandonemos nuestras ocupaciones, la escuela, el trabajo, que no abandonemos a nuestras familias, los comentaba hace unos momentos, pero que ninguna de esas cosas nos distraiga a nosotros del punto principal al que nos llama la palabra de Dios, de ya no vivir para nosotros mismos. Entonces la respuesta a la pregunta del Señor Jesucristo, que Él la sabía sin duda alguna: ¿en dónde están? Que no eran 9, que no eran 10, perdón, los que fueron sanados. ¿En dónde están los demás? Alguien que hubiera estudiado la palabra se levantaría por ahí y dice: Señor, se fueron a vivir para sí mismos, fueron a disfrutar su sanidad, su vida, fueron a disfrutar esas grandes bendiciones que tú les has dado, pero lejos de ti.
fueron a vivir para sí, para ellos mismos. La palabra de Dios no nos llama a nosotros a vivir para nosotros mismos. Que el objetivo principal de nosotros seamos nosotros, yo. Y ya no vivo yo, escribió el apóstol Pablo. Gálatas 2:20, mas Cristo vive en mí. Esa es la vida, hermanos, que yo veo en la palabra de Dios a la que somos llamados. No es la vida de ciertas personas, de ciertos hombres, de ciertas mujeres que Dios ha llamado con un llamamiento especial, en donde ellos tienen que sacrificarse, esforzarse, pagar el precio. No, ese es el llamado para todo creyente, para todo cristiano, que nos preciamos de llamarnos cristianos, que hemos entregado nuestras vidas al Señor Jesucristo. Es muy fácil, hermanos, para mí como pastor, el poder decir, la congregación no está respondiendo por lo que Dios ha hecho en sus vidas, y frustrarme. Pero yo necesito hacer un alto en mi propia vida y preguntarme a mí mismo, pararme en el espejo y decirme a mí mismo, Ricardo Flores, estás respondiéndole al Señor por las grandes misericordias del mismo tamaño que Dios ha obrado en ti. De esa manera estás respondiendo, como lo hizo aquel hombre a gran voz en adoración, postrado en la tierra, en el piso, delante de Jesucristo. De una manera tal vez metafórica podemos decir nosotros que nosotros somos llamados a vivir continuamente postrados a los pies del Señor Jesucristo. Estos hombres seguramente, por lo que nosotros podemos leer aquí, estos 9 hombres leprosos seguramente no eran cristianos, no habían recibido la salvación en sus vidas. Podemos mirarlo en su actitud. Creyeron ellos en su desesperación que aquel hombre podía hacer algo con ellos, porque necesitaban que Dios obrara en ellos, en su angustia, en su desesperación. ¿Cuántas personas con muchas necesidades obviamente tienen la esperanza de que Dios obre en sus vidas? Una enfermedad, una situación económica. Y a veces Dios en su misericordia, porque Dios es bueno, obra en la vida de muchos de ellos. Pero nosotros podemos decir en dónde están. ¿En dónde? ¿Conoces a uno? Yo conozco a muchos. Es que la gratitud no se nos da a montones, hermanos. Ni en el mundo, ni en la iglesia cristiana. Mirémonos a nosotros. Me miro yo a mí mismo, hermanos. Y yo considero que no estoy respondiendo de la misma manera, del mismo tamaño de lo que Dios ha hecho por mí. La incapacidad del hombre de ser agradecido, ya no digamos con otro ser humano, con Dios. Un escritor llamado Wayne Grudem, es un teólogo. En su teología sistemática, él escribió una frase donde él describe brevemente acerca de la fe. Y él escribe, la fe salvadora es confianza en Cristo Jesús como una persona viviente para perdón de los pecados y la vida eterna con Dios. La fe salvadora es confianza. Estamos hablando no únicamente de una frase de un ser humano, obviamente estamos hablando de la frase de un hombre que ha estudiado la Escritura y ha extraído de ahí lo que el Señor le ha mostrado. La fe salvadora, la que salva. No con la que yo creo porque tengo esperanzas de algo sin que ello signifique un compromiso de antemano con aquel que me va a ayudar.
La fe que salva, la fe que nos rescata de la mayor necesidad que tenemos nosotros, que es la salvación de nuestras almas. Es confianza en Cristo, Jesús como una persona viviente. Es confiar no únicamente en una teología, en una doctrina, es confiar en una persona, es una confianza personal, es una relación personal, es un compromiso personal con Jesús. Aquellos que creen únicamente por la misma necesidad que ellos tienen, reciben la bendición, reciben y tal vez pueden expresar con sus labios gracias a Dios y tal vez pueden recordar con el tiempo y platicar con otras personas y reconocer con sus labios y decir gracias a Dios que me ayudó en aquella situación. Pero la palabra de Dios no nos habla de palabras únicamente. Porque la frase que encontramos en el Nuevo Testamento continuamente es acciones de gracias. El reino de Dios no consiste únicamente en palabras, escribe el apóstol Pablo, sino en poder, el poder transformador de Dios en la vida de las personas de tal manera que obran en una entrega por medio de la gratitud hacia Dios. Es confianza en Cristo Jesús como una persona viviente. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué, hermanos? Para perdón de nuestros pecados y vida eterna. Seguramente yo me formaría en el primer lugar de la fila si hablamos de necesidades externas, físicas, económicas, de todo tipo. Sobran, hermanos, congregaciones que ofertan una solución para esas necesidades, que se llenan cada domingo, el día que se reúnan, presentando sus necesidades externas delante de Dios y después retirarse a seguir viviendo para sí mismos, para sus propias vidas. Pero la necesidad más grande que nosotros tenemos, sin duda alguna, eso nunca cambiará. El cielo y la tierra pasarán, dijo el Señor, pero mis palabras no pasarán. Vivimos un tiempo donde hablar de esto es ignorante, es retrógrada. Hablar del perdón de los pecados, con el avance de la ciencia, con todo lo que del que el mundo moderno nos está enseñando, hablar del perdón de pecados, hablar de la vida eterna, eso no es para hoy. Sin embargo, sigue siendo la mayor necesidad de los seres humanos. Todas las carencias, todas las necesidades, lo que los seres humanos llevan cargando en sus corazones y que no saben definir qué es, la Biblia nos dice que es el pecado en el corazón de los hombres y de las mujeres. El diccionario expositivo Vine tiene un apartado muy largo acerca de la fe, pero empieza con esta definición: fe, primariamente, firme persuasión, convicción basada en lo oído. La fe que Dios nos ha dado no es una fe irracional. La fe que Dios nos ha dado ha venido por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Es lo que hemos escuchado de las buenas nuevas de salvación, que nos ha convencido que somos pecadores, que necesitamos urgentemente de la gracia y de la misericordia de Dios. Lo hemos creído, lo hemos abrazado, lo confiamos en ello, confiamos que Él es el único que nos puede librar de esa condición y acudimos a Él en esa necesidad. Y sin duda alguna que Él nos levanta y nos da una nueva vida para poderla disfrutar en Él y con Él. Es imposible para los seres humanos poder manifestar gratitud a Dios en acciones, en una entrega, en un compromiso firme con el Señor por medio de las bendiciones externas. Aunque esto es introspectivo,
Tenemos que darnos un repaso de arriba abajo, sin embargo, inevitablemente terminamos observando, ¿verdad? Y una de las cosas que yo he observado, obviamente en mi propia vida también, es la incapacidad de los seres humanos en manifestar gratitud a Dios por bendiciones grandes y maravillosas. El ser librado de una terrible enfermedad, lo he observado, lo he vivido. De una adicción que había sepultado las vidas en la oscuridad y en la miseria. El rescate de un familiar por el que estamos tan preocupados y que Dios lo ha traído a misericordia. Oyes, yo lo voy a ver postrado a los pies del Señor, sirviendo con todo su corazón. Sin embargo, ¿por qué no lo vemos? Porque no hay otra manera de que el ser humano manifieste gratitud a Dios si no es rescatado del pecado y de la maldad. Si no derrama toda su misericordia, su gracia, su bondad sobre él, en la mayor y más grande bendición que Dios tiene para nosotros, que es la salvación de nuestras almas. Ahí es donde nosotros debemos manifestar y mostrar nuestra gratitud hacia lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Yo termino con esta reflexión, o con esta pregunta más bien, con la que comenzamos al principio. Y le recomiendo, porque yo lo voy a hacer, que escribamos esta frase, esta pregunta y la pongamos en un lugar visible donde esté delante de nosotros continuamente. Para preguntarnos continuamente, ¿cómo estoy respondiendo a Dios en mi propia vida? Vivimos en un mundo caído, hermanos, lleno de seres humanos caídos en el pecado. No podemos esperar mucho de la manera en que este mundo está organizado, sus ideologías, sus creencias. De manera que no podemos esperar que este mundo nos facilite a nosotros como cristianos nuestro servicio a Él. No podemos esperar de nuestros gobiernos que digan, vamos a hacer leyes para que los cristianos puedan servir a Dios en paz y a gusto. Eso no lo vamos a encontrar aquí, en este mundo que vivimos, que nos envuelve, que nos enreda. Somos nosotros, que es parte de nuestra gratitud a Dios, que somos nosotros quienes tenemos que buscar la manera, estoy seguro que la hay, en la que podamos servir al Señor. El apóstol Pablo le dice a su discípulo Timoteo, creo que es la primera carta a Timoteo, le dice, cualquiera que milita no se enreda en los negocios de este mundo, a fin de agradar a aquel que lo llamó. Y este mundo está diseñado precisamente para enredarnos en él. De tal manera que a la pregunta, ¿dónde están? ¿Qué no eran más? Tuviéramos la oportunidad de preguntar, tal vez es que mucho trabajo, hermano. Son respuestas que un tiempo yo di. Es que tengo muchas necesidades, tengo hijos pequeños. Es que esto, es que lo otro. Sin embargo, terminamos enredados. Tenemos una lucha muy tremenda. Uno diría, la respuesta es automática, de agradecimiento, y entonces respondemos en gratitud y el camino está abierto y nada nos va a estorbar.
Tenemos una lucha muy fuerte con nosotros mismos, con el yo que está escondido aquí dentro y quiere vivir para sí mismo. Queremos vivir para darnos gusto a nosotros mismos y no a Dios. Tenemos una lucha muy fuerte, como lo he mencionado anteriormente, en este mundo que no está diseñado para hacernos la vida más ligera nosotros como cristianos. Tenemos una lucha muy fuerte contra el príncipe de las tinieblas, el príncipe de este mundo, que tiene toda una eternidad, muchísimos años, desde que el hombre es hombre, perfeccionando sus herramientas, sus artimañas, para hacernos caer en ese enredo, de tal manera que no podamos nosotros comprometernos firmemente con el Señor. En una de las clases que teníamos de la serie Descubriendo, y hablábamos acerca de la relación con Dios, de la oración, mirábamos el caso de aquella persona con muchas actividades y que esa era su razón por no tener una comunión con Dios. El autor de este libro menciona que no hay una receta para todos, decir esto va a funcionarles a todos, sino que cada uno de nosotros sabemos cómo podemos nosotros arreglárnoslas para poner a nuestro Señor y Salvador Jesucristo en el lugar que le corresponde, en el primer lugar.